Con el permiso de la presidencia, estimadas compañeras y compañeros diputados, el grado de importancia y trascendencia de los derechos humanos, así como su aplicación, protección y salvaguarda en cada una de las acciones de los Estados, constituyen un signo que distinguen a las sociedades modernas. No podríamos identificar a la democracia sin el ejercicio pleno de los derechos fundamentales de cada ciudadano. No obstante, a pesar de que la mayor parte del conjunto de los países agrupados alrededor de las Naciones Unidas declara su vigencia, las violaciones a los derechos humanos ocurren en todo el mundo, aunque su gravedad y clase varía de país en país y de región en región. Desapariciones y ejecuciones sumarias, torturas y maltrato, violaciones a los derechos de alimentación, salud y educación, entre otros ejemplos, dan cuenta de que muchos gobiernos del mundo muestran poco por los derechos de sus ciudadanos o hacen poco para protegerlos y preservarlos. En México podemos presumir que no tenemos un ambiente como el que se vive en otras latitudes del mundo. Sin embargo, la situación que guarda la vigencia de los derechos humanos en nuestro país aún deja mucho que desear. El histórico avance que el constituyente permanente dio hace ya 2 años con la reforma constitucional en materia de derechos humanos convirtió la cultura jurídica que se tenía al pasar del ius positivismo al reconocimiento de los derechos del ciudadano por su inherente condición humana. En este sentido, estamos obligados a analizar, estudiar y sobre todo cumplir a cabalidad con la alta responsabilidad que como representantes populares nos ha conferido la nación. Debemos legislar eficazmente para emprender medidas legislativas que garanticen la progresividad de nuestra Carta Magna, así como sus adecuaciones al amparo de los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte. Por ello, ejerciendo la responsabilidad que tenemos como autoridad legislativa, debemos ser receptivos a la idea de que los derechos humanos no son estáticos, están llamados a evolucionar constantemente, respondiendo a los retos que las nuevas sociedades nos van planteando. Las reformas realizadas en materia de derechos humanos en junio del 2011 modificaron la denominación del capítulo primero de nuestra Carta Magna, dejando atrás el concepto de garantías individuales y modificándolo por el de los derechos humanos y sus garantías. Permítanme resaltar este último punto, de y sus garantías, cambio que no es menor, pues el término denota de manera clara y específica la obligación del Estado de asegurar a todas las personas, por el solo hecho de estar bajo la protección jurídica del mismo, que estos derechos humanos no solo están reconocidos, sino también deberán ser respetados y procurados. En congruencia, el párrafo tercero del artículo primero de la Constitución establece expresamente la obligación para todas las autoridades, en todos sus órdenes de gobierno, de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, entendiendo que esta protección se otorga a los derechos reconocidos por nuestra Constitución y los tratados internacionales en los que nuestro país sea parte. Con ello, se fortalece el estatus jurídico de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, precisando expresamente su jerarquía de rango constitucional, al establecer, entre otras cosas, que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución y los propios tratados, privilegiando en todo momento la norma que más beneficie a la persona. Uno de los retos actuales lo representa la defensa eficaz de los derechos humanos como una obligación ineludible de todas las autoridades para proteger los derechos humanos, entendiéndose como autoridad a todos aquellos quienes integramos el Estado mexicano, es decir, los 3 poderes de la Unión, el legislativo, el ejecutivo, el judicial y los órganos autónomos, en los 3 niveles de gobierno, la federación, las entidades federativas, los municipios y el Distrito Federal. Sin embargo, la claridad expresa de la protección de los derechos humanos en la Carta Magna, en su artículo primero, por una pequeña laguna legislativa, ocasiona que diversas autoridades, entre ellas el Poder Legislativo, quedáramos excluidas de tal mandato en el artículo 105, fracción 2, facultándose únicamente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos a interponer acciones de inconstitucionalidad ante una posible contradicción entre una norma de carácter general, donde se vulneran los derechos humanos consagrados en los tratados internacionales de los que México es parte. Lo anterior ha propiciado la generación de criterios judiciales en materia de derechos humanos, cuyo último resolutivo lo conocimos hace apenas una semana
y en muchos casos, y en mucho, es contrario a los avances que hemos logrado como país. En este sentido, como integrantes del Poder Legislativo, tenemos la obligación de impulsar las mejoras legislativas que demanda nuestra norma fundamental, para garantizar el respeto y protección de los derechos humanos en este país. Es por ello, compañeras y compañeros legisladores, que con la presentación de esta iniciativa se busca dilucidar la ambigüedad en el texto constitucional, ya que, como ocurrió en estos criterios, se dejó a la interpretación del Poder Judicial el espíritu del constituyente permanente, cuestión que como legisladores y representantes de la voluntad popular nos corresponde disipar y así garantizar la vigencia de un Estado de Derecho claro y eficaz. Como sabemos, la reforma constitucional en materia de derechos humanos ha tenido un impacto sustancial en la formación de una nueva cultura jurídica, modificando la concepción que hasta esa fecha se tenía de los derechos humanos. Asimismo, nos equiparó a la altura de los estados modernos, al establecer la protección de estos como una obligación para quienes integramos el Estado mexicano. Nueva Alianza, congruente con nuestro historial de defensa de la validez y supremacía de los derechos humanos, consideramos pertinente adecuar el marco constitucional a efecto de que los integrantes del Estado mexicano hagan efectivo el artículo 1, a fin de que los derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales cuenten con la protección de las acciones de inconstitucionalidad que nos otorga nuestra Carta Magna. Termino, presidente. Nueva Alianza, como un partido joven y con ideas innovadoras, cree firmemente llevar a México por una nueva ruta, donde el principio de progresividad de los derechos humanos se haga verdaderamente efectivo, implementando una legislación más pertinente para atender el tema de la protección de los derechos humanos de las personas. Por su atención y por su paciencia, muchas gracias.